El invitado de hoy nos dijo cómo invirtió en su primera propiedad ganando menos de 2 salarios mínimos, acabándose prácticamente de independizar de la casa de sus padres y teniendo varios retos financieros, cómo lo logró hacer comprando por debajo de sus posibilidades, sabiendo tener una buena negociación y una buena cuota mensual para que en este momento sea su inversión, sea un ahorro obligado que al final se va a convertir en su propiedad y que nos invita a que, a pesar de que seamos jóvenes, no perder la libertad y seguir invirtiendo en bienes raíces para conseguirla en un futuro. Alejo, bienvenido a este podcast. Qué placer tenerte acá. Ya te conozco hace casi un año, ya vamos a completar casi un año y tu historia siento que tiene mucho que aportar. Me siento muy orgulloso que estés acá y muy honrado de poder compartir contigo este espacio. Y bueno, quiero que los demás te conozcan. ¿Quién es Alejandro? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Bueno, Santi, buenas noches. Primero que todo, pues agradecerte por el espacio. Cool estar acá. Para las personas que nos están viendo o nos están escuchando también, muchas gracias por este espacio. Espero lo disfruten mucho. Me llamo Alejandro Vargas, tengo 29 años, trabajo para una entidad financiera. Actualmente estoy en mi proceso de compra de mi primera vivienda y vivo como independiente, una persona independiente. Ok, o sea, independiente es que ya vives solo o sea, te independizaste. ¿Hace cuánto ya vives solo? Ya voy para 4 años aproximadamente que me independicé, entonces el proceso ha sido bastante interesante y gratificante y ya el tema del reto de la vivienda propia es como la meta a lograr. O sea, saliste de la casa de tus padres y saliste a pagar arriendo, ¿verdad? ¿Y cómo sales a pagar arriendo y luego dices 4 años después, bueno, ahora sí, hay que comprar el techo? Bueno, creo que es un proceso que muchas personas vemos y identificamos como, bueno, salí del colegio, tengo que buscar un trabajo, tengo que graduarme en la universidad y eso está bien, no digo que esté mal, está bien, es cool, pero yo me regí como bajo ese ritmo, bajo ese canal y ya en algún momento, cuando ya tenía como mis 25, que fue como la edad más o menos que me independicé, llegué como al punto de sentirme como en cierta manera estancado personalmente y sentía que necesitaba como un nuevo reto. Entonces de ahí se dio la oportunidad de independizarme. Al principio lo hice con un amigo, fuimos roomies, entonces abordamos el tema de una y la verdad creo que es de las mejores experiencias que he tenido a nivel personal. ¿Qué pasaba en la vida de Alejandro a los 25 años que tomas esa decisión? ¿Cómo eran tus finanzas? ¿Cómo estaba tu trabajo? ¿Cómo era tu círculo en ese momento para que tomaras la decisión de irte de tu casa? Bueno, digamos que en ese punto es algo favorable porque pues hasta este momento yo no tengo hijos. Y en ese momento todavía estudiaba, yo soy profesional en comercio internacional, entonces como que todo se iba dando en ese momento, pues de hecho estábamos en plena pandemia todavía, entonces como que fue retante, pero a la vez fue chévere porque nosotros nos fuimos a vivir a Corferias, que era un sector interesante, chévere, un estrato 4 y accedimos a precios de arriendo pues muy económicos a raíz de la pandemia. Y pues cerca a Corferias queda la Universidad Nacional, entonces allá se da mucho el tema de apartaestudios para estudiantes y demás, y pues todo eso estaba pues desocupado. Entonces como que fue, wow, ese fue el momento preciso para aprovechar, hacer eso, salir y aprovechar todos esos temas. A nivel financiero, yo ya estaba trabajando, yo trabajo para una entidad financiera, entonces ya estaba directo con el banco y pues digamos que ya tenía como la facilidad de poder seguir pagando mis estudios porque ya iba a terminar y también pagar un arriendo, pagar un mercado, entonces y como iba con otra persona pues obviamente gastos divididos y pues, es un poquito más suave el golpe. Fue un gran paso como para decir, bueno, vámonos a vivir solo, pero venga, me voy con alguien, porque ese es el temor de muchas personas cuando de repente quieren dar ese paso de salir de la casa de sus padres, de independizarse, de venga, cómo son los costos, cómo es toda la vida, porque no es solo pagar el arriendo, es los servicios, es el arriendo, son los transportes, es toda la administración que tienes que hacer de tu vida personal y del inmueble
y que vienen muchas responsabilidades. ¿Cómo tomaste esa iniciativa de decirle a esa persona o tú fuiste el invitado? ¿Cómo fue esa relación ahí? Bueno, todo se dio como por casualidad, por decirlo así. Digamos que en su momento, en un almuerzo familiar, una prima mía tenía pues a esa persona que era el novio de ella en su momento, y también él también estaba como aburrido y quería salir de independizarse como tal. Y llegamos al punto y estábamos de hecho en Corferias porque allá vive una tía mía, y hablábamos del sector, que qué bonito todo, que sería pues muy genial vivir por ese sector. Y ahí fue que dijimos como, venga, pues si usted se quiere ir de la casa, yo también me quiero ir. Él también tiene, digamos que un empleo bastante estable, pues unámonos y hagámosle de una. Y así fue literal. A las 2 semanas estábamos ya viendo apartamentos y a la semana siguiente ya nos estábamos pasando. O sea, fue todo como que se fue dando en el canal sí, como en el canal perfecto. Chévere. ¿Cuánto ganabas en ese momento para tomar esa decisión? En ese momento estaba como en 1.500.000 aproximadamente. O sea, hay 1.500.000 que tú dijiste, bueno, con 1.500.000 ya tomo la decisión. ¿Qué consejo le darías a aquella persona que se quiere independizar, pero que aún tiene miedo, bien sea para su propiedad, para su vivienda propia o para pagar arriendo, pero que salga de esa zona de confort? ¿Qué le recomendarías? Digamos que todo cambio siempre de por sí va a traer muchos retos y muchas cosas que van a ser difíciles, pero que al final van a ser gratificantes. Yo creo que cada persona ha vivido muchas experiencias en donde de por sí, bien sea por situación o cosa, le ha tocado salir de esa zona de confort, y ahí es donde se ha dado cuenta de que puede dar mucho más. Siento que hay que moverse. Muchas veces nosotros nos quedamos como estáticos, esperando a que la vida como que nos lleve por un camino, en vez de decir, oye, yo no quiero que la vida me lleve, yo quiero darle un ritmo a mi vida, yo quiero encarrilar mi vida. Y así es como uno entra, tomar acción. Hay que empezar a tomar acción masiva. No necesariamente que en este momento tú vayas y te vayas de la casa sin echar números ni nada, sino simplemente empezar con una idea, informarte muy bien, y por lo menos si no lo vas a hacer ahorita porque no puedes, ya sabes qué necesitas hacer para que puedas en su momento y nada, lanzarse al agua. Hacerle lanzarse al agua, dice Alejandro. Bueno, y una vez tú te lanzas al agua, tomas un apartamento en renta con un roomie, pero ¿en qué momento, con todos esos gastos que se avecinan, como independiente, como una persona ya que vive sola, decides, venga, yo voy a invertir en un apartamento si tenías tantos gastos? Bueno, ahí viene lo otro interesante, y es que pues yo ya me independicé casi finalizando mi carrera. Entonces digamos que tenía ya como un poquito esa libertad. Mi siguiente meta era obviamente terminar mi carrera, lo logré, y ahí es donde volvemos al tema de, bueno, como que sigue, que hay que lograr. Entonces de ahí como que salió el tema de listo. Yo vengo de una familia donde mis papás nunca pudieron obtener una vivienda por desconocimiento, por X factores, o porque simplemente nos querían dar una mejor vida y sacar adelante con buena educación, y eso es algo que yo le agradezco a ellos. Y si sé que lo están viendo, sé que van a estar contentos de yo hablar de este tema, pero la persona que está acá es gracias en gran parte a ellos. Y digamos que el ejemplo que ellos siempre me dieron, bien sea, digamos, invirtiendo o no invirtiendo, de ahí yo entiendo muchas cosas y sé que, bueno, yo tengo que mejorar este aspecto de mi vida porque con base al ejemplo de ellos, sé que puedo hacer mejor. Y digamos que esa era mi siguiente meta, lograr una vivienda. En algún momento, no sé si ellos consciente o inconscientemente lo hicieron, pero me llevaron la primera vez que intentaron como enrolarse en el tema de vivienda. Ellos invirtieron, bueno, no invirtieron, se afiliaron al Fondo Nacional del Ahorro. Entonces ellos me llevaban y todo el tema. Entonces no sé si inconscientemente como que eso se fue pregrabando en mí, y de ahí también salió como ese deseo de, bueno, yo tengo que lograr esto. Ellos no pudieron en su momento, pero yo sí lo tengo que lograr. Y fue la convicción. Es interesante lo que nos cuentas porque dar ese primer paso y ser el líder de la familia, como que uno sale de esa zona de confort y adicional, dice, venga, yo me pongo la camiseta para lograr lo que probablemente mis padres por X situaciones no lo han podido, y yo les quiero mostrar que se puede, darles una mejor calidad de vida. Empiezo a tener una información diferente. Ahí, ¿qué sucede en tu vida para llegar hasta esa oportunidad? Quiero que nos cuentes actualmente qué propiedad tienes, en qué propiedad invertiste
y ya me cuentas un poco más del proceso. Pero ¿cómo llegas a esa propiedad desde el hoy y vamos con el paso a paso hacia atrás? ¿Dónde invertiste? ¿Qué tipo de propiedades? Y contamos su historia. Vale, yo invertí en un proyecto de interés prioritario, una VIP, queda ubicada por Bosa, cerca de Bosa al Recreo, más o menos, y es con Constructora Bolívar. ¿Cómo yo llegué a ese proyecto? La verdad, desde que yo me gradué al momento en que yo invertí como tal, siempre pasó como un año en el que yo decía lo tengo que hacer, pero como que nunca ejecuté lo que decimos, ejecutar, tomar acción masiva. Entonces, como que ya llegó el momento en que yo sentí esa necesidad y dije, ok, lo tengo que hacer. Empecé a ir a proyectos de manera presencial y empecé a averiguar, por ejemplo, averigüé uno que queda cerca donde viven mis papás, por Usme, cerca al portal de Usme, con la constructora Marilo, pero cuando ya empecé como a hacer presupuesto y demás, vi que estaba un poco fuera del presupuesto, era un BIS, pero pues sí, ya estaba un poco fuera de presupuesto. Pero yo dije, ok, listo, no se pudo con un BIS, tal vez los BIS están muy costosos, debe haber otras opciones. Entonces ahí fue que ya empecé a moverme por redes, por metro cuadrado, y ahí fue que ya empecé a ver como esos proyectos VIP, como encontré ese de Bosa y había otro en Soacha que estaba también por el mismo, casi por el mismo valor. Entonces yo dije, ok, Yo quiero hacer una pausa ahí. Tú, para buscar esos proyectos, ¿cuánto ganabas para decir este es muy caro o este se acomoda más? O sea, ¿cuánto era tu salario en ese momento para tomar esa decisión? ¿Y cómo sabías que con ese salario de repente comprar un bis no era lo más conveniente? en ese momento mi salario estaba sobre 1.800.000. No tenía muchas cesantías porque estaba como prácticamente recién ingresado al banco, entonces como empleado directo, entonces no tenía tampoco muchas cesantías, no tenía ahorros ni nada. Entonces cuando yo fui a averiguar en proyectos presenciales y me hacían el presupuesto, me comprometían primas, me comprometían cesantías y aún así era muy elevada la cuota inicial, sí, la cuota mensual para pagar la cuota inicial. Entonces yo dije, ok, no, tengo que empezar a mirar otros temas, tal vez lo puedo pagar, pero pues también hay que tener en cuenta que no, que la capacidad de endeudamiento no te debe como agobiar, por decirlo así, no debe copar todo tu salario. Ujú. Entonces, a pesar de que ganabas 1.800.000, no dijiste, bueno, voy a gastar todo mi sueldo en el proyecto, sino que dijiste, bueno, vámonos un poquito más por debajo de las posibilidades. ¿Y cómo fue la estrategia para encontrar ese proyecto VIP? O sea, ¿buscaste solo por redes sociales y ahí lo encontraste? ¿O cuántas propiedades tuviste que buscar para llegar a ese proyecto? Bueno, lo primero, pues lo que te decía, tener bien claro el presupuesto porque pues adicional a eso, como yo vivo solo, pues pago mi arriendo, pago mis gastos y obviamente un salario de 1.800.000 y que tú pagues cuota de 1.500.000 como que no te va a dar en ningún momento. Entonces yo empecé a buscar por internet, empecé a buscar los proyectos por internet, encontré estos dos que te digo y fueron los que me llamaron la atención por el precio. Entonces fui a los dos. El de Suacha me parecía chévere, interesante, quedaba ahí en Maiporé, al lado que ya están construyendo el portal de Transmilenio, o sea, es una zona bastante interesante y estratégica y se iba a valorizar mucho. Y yo dije, ok, es una buena posibilidad, pero también después me encontré con el proyecto de Bolívar, entonces igual fui a la sala de ventas, todo el tema, ya me dieron más información, me pareció que era un poquito más central la comparación de Soacha y el valor era un poquito más económico. Yo dije, ok, este está dentro de mis posibilidades, me hicieron el presupuesto porque, bueno, la otra estrategia fue que la entrega estaba muy lejos, entonces eso me daba más pie a que pagara la cuota inicial en cuotas más económicas. Entonces, cuando yo vi eso, yo dije, no, este fue, o sea, literal, así fue como yo concreté el tema, se pagó la cuota inicial, se pasó el papeleo y ya llevo 2 añitos y medio más o menos pagando ya la cuota inicial. Y esa cuota inicial, ¿cuánto mensualmente debes dar? 240.000 pesos. 240.000 pesos para un proyecto de interés prioritario, que la gran diferencia de un proyecto de interés prioritario a un proyecto de interés social es que el proyecto VIP o el de interés prioritario está enfocado
para personas que ganan menos de 2 salarios mínimos, que en ese caso te favorecía un montón, y adicional que su tope máximo de precio no debe superar los 90 salarios mínimos, a diferencia de la vivienda de interés social, que sí está un poco más segmentado para personas de 2 a 4, un poco más de ingresos, y tiene un tope máximo de 150 salarios mínimos. Y el salario mínimo, como ha ido creciendo en los últimos años, sí el precio se siente un montón. Esa diferencia de casi 60 salarios mínimos, cada año se va viendo mucho la diferencia. Y lo bueno de tu caso es que compraste con algo muy valioso, que es comprar por debajo de las posibilidades. Y es que no necesitamos que un proyecto, una inversión inmobiliaria se vuelva aquí, del cuello, que se vaya todo nuestro sueldo, toda nuestra tranquilidad y toda nuestra paz, y que no podamos dormir por pensar en la cuota del siguiente mes. Tú buscaste bien y lograste conseguir una cuota bastante cómoda de 250,000 para invertir en tu propiedad. Y de ahí tú vas, preguntas, haces el cierre financiero. ¿Y cómo hiciste esa negociación para definir esos 250? Bueno, ya después de hacer todo el tema del presupuesto y validar, pues nada, ya teníamos como proyectado de que eran 36 cuotas. De hecho, había otro proyecto que era un poco más próximo, pero pues la cuota incrementaba. Yo dije, no, déjame si quieres esta. Al igual, pues yo tengo cesantías y ya proyectando cesantías y demás, sé que también voy a empezar a solventar un poco más el tema de cuota inicial y voy a disminuir ya como tal el crédito de vivienda al momento del desembolso. O sea, utilizaste una herramienta súper poderosa que son los ahorros ocultos. ¿Qué son los ahorros ocultos? Son las cesantías, son las primas futuras y son esos ingresos futuros que van a ayudar a ti a pagar esa cuota inicial. Entonces, las cesantías, ¿qué es? Para las personas que de pronto escuchan este término por primera vez, es un salario que te pagan por 12 meses laborados. Entonces, si tú trabajas un año en una empresa como dependiente de esa empresa, pues la empresa te consigna un mes de salario cada año antes del 14 de febrero. ¿Qué va a pasar con este dinero? Que se va a ir acumulando año tras año hasta que tú tengas 3 situaciones. La primera, que te quedes cesante, o sea, que te quedes sin empleo, tengas ahí un colchoncito de finanzas. La segunda es que si quieres estudiar, si quieres y pagarte una universidad o pagar la universidad a tus hijos, pues tengas de dónde tener el dinero. Y la tercera y la más importante, para vivienda, para todo lo que sea el tema relacionado a vivienda, las puedes utilizar. Entonces tú, para pagar la cuota inicial, las puedes proyectar a cuánto tiempo te entregan el inmueble y de acuerdo a eso tú las puedes abonar. Lo segundo, las primas. Cada 6 meses nos pagan el 50% del salario mensual. Entonces, en junio y en diciembre recibimos una bonificación y eso también se puede comprometer al pago de esa cuota inicial. Y adicional, tenemos los ingresos futuros. Pues si en este momento no tengo la plata de la cuota inicial, como ocurrió en tu caso, pues lo proyecto a 36 meses, que dentro de 36 meses sí la puedo obtener. Yo voy trabajando, voy ahorrando y de manera muy ordenada y juicioso, pues voy dando esa cuota mensual y me obligo a ahorrar, me obligo a invertir y de esta manera obtener esa propiedad, ¿verdad, Alejo? Exactamente, y todo ese apalancamiento no necesariamente, o bueno, no sé cómo decirlo, tal vez nosotros nos ponemos muchas excusas al momento de invertir en vivienda porque nos da mucho miedo, porque es una deuda grande, y en lo personal soy una de las personas que no le gusta tener deudas. O sea, si yo gasto mi tarjeta de crédito es a una cuota, y si yo pago acá y al otro día tengo la plata, de una vez la estoy pagando. Entonces, o sea, es también tratar de quitar esos miedos y salir de esa zona de confort y tener en cuenta de que si acá hay personas jóvenes, y de hecho he visto que acá han pasado muchas personas, creo que soy como de las más jóvenes y quiero dirigirme a esas personas jóvenes, es que tienen muchos puntos a su favor, tienen muchos subsidios a su favor. ¿Qué necesitan saber? Informarse. Si ustedes se informan, tienen cómo ejecutar acción masiva. Y creo que ese es el top de esto. Bueno, vámonos con ese paso a paso. ¿Qué beneficios, qué subsidios? O sea, tú llegaste y entraste a la sala de ventas y ¿cómo fue el proceso? O sea, yo voy desde cero y voy a empezar todo. ¿Cómo fue tu paso a paso?
Ok, bueno, desde que llegué, pues obviamente tener en claro el sueldo que yo tengo y desde ahí ya se empieza a establecer o se empieza a mapear a qué subsidios yo podía acceder. En su momento estaba el de la caja de compensación y mi casa ya, al momento en que yo hice la compra. Con el tema del cambio de gobierno y demás, el de mi casa ya creo que no cumple algunos requisitos, entonces ese lo estaría perdiendo, pero me quedaría con el de caja de compensación, que al igual que el costo del apartamento pues sube por salario mínimo, el subsidio también sube, entonces ese es el plus. Y adicional a eso, pues también hay un subsidio de arrendamiento aparte que da la misma caja de compensación, de ese también te puedes apalancar. ¿De qué se trata ese subsidio? Si tú estás pagando cuota inicial y estás pagando arriendo, pues lo que hace la caja de compensación es que pues tú obviamente certifiques y de ahí pues te pagan el arriendo y ya es un golpe un poquito más bajo y obviamente te sirve mucho para pagar la cuota inicial. Es una ayuda extra que favorece un montón y eso se aplica a las cajas de compensación. En el caso de Alejandro, que gana menos de 2 salarios mínimos, le corresponde un subsidio de 30 salarios mínimos. ¿Por qué se habla tanto en salarios mínimos? Pues porque año a año va variando esta cifra. Entonces, al 2024, que es donde se graba este podcast, el salario mínimo está en 1.300.000 pesos. Entonces, 1.300.000 por 30 salarios mínimos estaría dando aproximadamente unos 39 millones de pesos. Ahora bien, si Alejandro ganara entre 2 y 4 salarios mínimos, ya el subsidio ya no es de 30, sino es de 20, que no está nada mal, no está nada mal. 20 salarios mínimos es una gran ayuda y eso le sirve a abonar a la cuota inicial. Ahora bien, si Alejandro ganara más de 4 salarios mínimos, ya no tendría ningún subsidio, ninguna cobertura por parte de la caja de compensación. Probablemente se puede explorar por parte del gobierno o por parte del distrito, de la ciudad o de la región donde vivamos, si tiene algún incentivo para comprar o invertir en esa ciudad, a esa primera propiedad. Pero en el caso tuyo, pues aplica supremamente bien a el beneficio de caja de compensación, que es el que te puede ayudar. ¿Qué más hiciste? ¿Cómo hiciste? Y esta es una pregunta que sucede mucho con los jóvenes. ¿Cómo hiciste para el crédito? ¿Qué pasó con el crédito? Porque ya te estaban ayudando. Ya tenías el proyecto, ya te dijeron lo del subsidio. Y ahora el crédito, el bendito crédito, ¿qué pasó al momento de invertir? Bueno, ese ha sido un poco retante esa parte porque digamos que con las proyecciones que habían, yo estaba un poquito por encima a lo que me estaban aprobando los bancos. Entonces dentro de la misma constructora tenían un banco aliado y desde ahí me hicieron el estudio y contando los dos subsidios en su momento, al momento que hicieron la proyección, dijeron que pues estaba dentro del rango y pues no dieron ningún problema con el preaprobado. Ahora bien, yo estoy directamente también trabajando con una entidad financiera y yo al cumplir X requisito de tiempo también tengo acceso a un preaprobado mucho más elevado y pues también me sirve para poder apalancarme y pagar como tal el apartamento sin problema. Pero hasta el momento solo has necesitado un preaprobado, que es un requisito previo que sale casi que por internet, suma, resta, multiplicación, división de tus ingresos versus tus gastos y ya. Ya el ejercicio que nos estamos preparando es para el aprobado definitivo, que ese sí se solicita de 6 a 8 meses antes de firmar las escrituras. Y ahí es donde nosotros debemos ponernos bonitos para el banco. Pero hasta el momento y para la fecha de la inversión que hiciste, necesitaste preaprobado, conocer de subsidios y tomar la decisión. ¿Qué nos haría falta en esa ecuación, Alejo? No, yo creo que es tener la convicción, es lo que te digo. Si uno está informado, el tema de pronto que tal vez nos estén escuchando personas con ingresos menores o un mínimo y demás y decir, no, es que con un mínimo no se puede, sí se puede, si tú te informas, de pronto hay subsidios, lo que tú decías, locales que también pueden apalancar, aparte de todos los subsidios nacionales de caja de compensación y demás. Entonces, es informarse muy bien. La verdad, la información es poder en potencia y cuando la ejecutas, estalla todo. No, tremenda frase. Alejo, ya hablamos muy bonito, que tú invertiste, que subsidios, que todos estos beneficios. ¿Cuál ha sido el reto más grande que has tenido que afrontar este tiempo? O sea, ¿qué ha sido el lado oscuro de invertir en vivienda? Mira que la verdad para mí todavía no he llegado como a ese punto. Tal vez siento que va a ser muy retador al momento del desembolso y demás, porque pues ahorita gracias a Dios con mi trabajo y demás pues tengo mis ahorros, tengo mis cesantías y aparte pues estoy
abonando a la cuota inicial. Entonces es simplemente apretarse un poquito el cinturón y no entiendo por qué uno es joven y uno está como que recibiendo sus primeros ingresos, uno quiere vestirse bien, comer rico, viajar y eso está bien porque eso también es calidad de vida y sobre todo los viajes te expanden mucho la realidad y te abren la mente a muchas cosas que uno tal vez por estar en su mismo entorno pues como que no va a dimensionar y no va a salir de esa zona de confort. Entonces, sí soy partidario de que se pueden hacer ambas cosas, sabiendo hacer números, sabiendo ser precavidos, sabiendo usar bien las tarjetas de crédito, no tener en cuenta que una tarjeta de crédito no es una extensión del salario, sino es una obligación que tú adquieres. Entonces, es ser bastante estratégico con esas cosas y se puede vivir bien y se puede invertir a la vez. ¿Y crees que para los millennials y para las nuevas generaciones es posible invertir en vivienda o eso es solo para cierta gente con millonarios o gente con mucha edad o gente con mucha plata? ¿Crees que sí hay oportunidades? Sí, creo que en este momento es la época en donde más oportunidades hay y por dos razones en específico. Uno, el tema de información, ya simplemente con las personas que están viendo o están escuchando esto, ya están recibiendo mucha información de valor que tal vez no sabían y eso los va a empoderar y van a empezar a informarse un poco más sobre el tema y empezar a tomar acción. Y lo otro, que hay muchos subsidios y beneficios en especial para personas jóvenes para que obtengan su primera vivienda. Entonces siento que es el momento adecuado para esas personas jóvenes y siento que si de verdad nos está escuchando alguien y logramos tocarle esa fibra y de que empiece a averiguar, creo que valió la pena este espacio. Total. Voy a hacerte una pregunta corchadora, una pregunta de esas picantes. Es, Alejo, ¿cuál crees que es el reto más grande que tiene una persona antes de invertir en una propiedad? Que no sea el dinero y que no sea el crédito, porque pues evidentemente tú no necesitaste ni dinero ni crédito para invertir. Pero ¿cuál fue o cuál crees que es el reto más grande que tienen las personas en general? Para mí es el desconocimiento, porque aparte del miedo a tener una deuda grande, creo que también es el miedo a que te estafen o que pase algo y pues tú no puedas hacer nada. Y pues estamos en Colombia y en Colombia se ve un poquito de muchas cosas, entonces es normal que la gente tenga esos miedos, pero la solución es informarse, o sea, para todo es informarse y tomar acción. Eso que dices es muy importante porque en efecto hay muchas estafas de constructoras que no llegan a punto de equilibrio, pero nunca firmaron una fiducia, no hay un ente respaldando tus recursos, no hay alguien que vele por ti. En el caso de una inversión, hay constructoras o desarrolladores malintencionados que por cuidar su bolsillo no están pensando en ti, en comprometerse con una fiducia para resguardar tu dinero, sino que solo quieren pues que reciban el dinero ellos y eso hace parte de hacer un buen estudio de mercado, ¿no? De tener opciones para tomar mejores decisiones. Ojo a esta frase, hay que tener opciones para tomar mejores decisiones. Y para evitar lo que dice Alejandro, hay que hacer buenas preguntas, hay que saberse informar, saber elegir muy bien la propiedad y para eso nosotros también tenemos 21 preguntas para que tú puedas hacer antes de invertir, tanto para vivienda nueva o para vivienda usada. Pero debes hacer 21 preguntas sí o sí antes de invertir para elegir un buen proyecto, para elegir un proyecto que sea rentable, que sea estratégico, que no sea una estafa, que de repente te den los números y te dé la tranquilidad. Así que aquí en el link de la descripción te dejamos estas preguntas para que tú las puedas leer, las puedas hacer antes de invertir y que por supuesto no vas a caer en una de estas estafas y que tengas la información correcta. Y gracias a ti por vernos y escucharnos en este momento porque estás cambiando tu vida y probablemente vas a cambiar la vida de tu familia al contarle esta información, porque aquí nos volvemos casi que mesías de la información en vivienda, es replicar esta información para que muchas más personas lo puedan lograr. Alejo, ¿qué proyecciones ves de aquí en adelante en tu vida? O sea, ya diste ese paso, ya la propiedad es tuya, ya ¿cómo ves este tema de inversiones? ¿Seguirías explorando tema de vivienda?
explorarías otra propiedad o otro portafolio de inversiones? ¿Cómo la ves de aquí en adelante? Bueno, yo creo, o bueno, comparto un concepto que tú has dado últimamente y me siento plenamente identificado, a pesar de que, digamos, ahorita no cuento con la propiedad como tal, pero tú dices que la primera propiedad te empodera. Y siento que cuando yo tenga esa primera propiedad, como que, ok, como he venido con mi vida, ya logré esto, ¿qué sigue? Entonces, siento que primero me va a empoderar y segundo voy a tener como una herramienta de apalancamiento para poder seguir invirtiendo en otras propiedades, que es lo ideal. Tal vez mucha gente critica las inversiones inmobiliarias, pero ciertamente es lo más estable y lo más seguro que hay. Entonces, tú puedes tener inconvenientes con acciones, con, no sé, Bitcoin y demás, que no soy experto para nada, pero siento que los bienes raíces es algo bastante estable, nunca se va a desvalorizar. ¿Sientes que al invertir en una propiedad has perdido de pronto libertad o que ya no puedes viajar o que eso te tiene amarrado a algo? En ningún momento. Y volvemos al punto de saber echar números y saber cómo apretarse el cinturón también. Porque sí, uno entiende que uno es joven y uno quiere salir y rumbear y todo el tema y es chévere, es cool, no digo que no, pero también hay que como que quemar esa etapa y llegar a un momento en el que venga. O sea, no todo es fiesta, no todo es esto, al otro día tú te levantas así súper mal porque hasta niveles de dopamina que tú subiste la noche anterior y al otro día estás down, o sea, no estás haciendo nada, no tienes dinero. O sea, eso al fin y al cabo no te está llenando. En cambio, si tú inviertes en ti, en tu desarrollo personal, en tu conocimiento, en propiedades, en lo que te guste y lo hagas con amor, creo que eso es lo que te va a evolucionar como persona y de ahí vienen muchas bendiciones como el tema económico, no sé, de relaciones, en fin. Chévere. No, esta conversación me ha dado muchos aprendizajes, Alejo. Creo que el mindset que tienes, a pesar de que no te la hayan entregado, pero dar ese paso de invertir, siento que estás por delante del camino de muchas otras personas que aún están como, venga, ¿será que sí lo hago? ¿Será que no? ¿Tú qué le dirías a esa persona que está en esa posición, que de pronto siente un poco de miedo? Probablemente no es el dinero, probablemente no es el crédito, probablemente no es la deuda, probablemente son más creencias que aún no ha trabajado. ¿Tú qué le dirías para impulsarlo y empoderarlo a que lo logre como tú lo has hecho? Creo que todos tenemos miedos y todos tenemos creencias que en algún momento son limitantes y no hay que darse palo por eso porque muchas veces las adquirimos desde que somos pequeños. Y últimamente he estado leyendo un libro que se llama Deja de ser tú de Joe Dispenza y él habla de cómo reprogramar, digamos, de cierto modo la mente y cómo el hacer ejercicios o temas diferentes o adquirir hábitos nuevos hace que tu mente haga nuevos procesos mentales y te ayude a evolucionar. Entonces, para mí todo eso también ha sido como un proceso chévere e interesante y lo mismo que estás haciendo tú, que estás viendo, estás escuchando esto, ya te estás desmarcando de los demás, estás haciendo nuevos hábitos, te estás informando en nuevas cosas si quieres leer, si quieres seguir instruyéndote a través de videos. Todo esto son hábitos nuevos que te van a servir y te van a aportar para que tú crezcas. Entonces, primero informarse, segundo tomar acción y los nuevos hábitos. Creo que todo eso en un combo es lo que te lleva al siguiente nivel. Alejo, Deja de ser tú es un gran libro del doctor Joe Dispenza, un gran maestro que nos enseña cómo ver desde otra perspectiva la vida y en verdad salir de esa zona de confort para evolucionar. Alejo, me siento muy feliz, creo que he aprendido un montón contigo hoy, siento que la mentalidad ha sido importante, que tomar riesgos es importante y que lanzarse al ruedo, no vas a perder la libertad, no vas a perder de repente esa tranquilidad si lo sabes hacer bien y si compras por debajo de tus posibilidades. Así que voy a hacer un resumen de tu historia, Alejo. Y en resumen, el invitado de hoy nos dijo cómo invirtió en su primera propiedad ganando menos de 2 salarios mínimos, acabándose prácticamente de independizar de la casa de sus padres y teniendo varios retos financieros, cómo lo logró hacer comprando por debajo de sus posibilidades, sabiendo tener una buena negociación y una buena cuota mensual para que en este momento sea su inversión, sea un ahorro obligado que al final se va a convertir en su propiedad
y que nos invita a que, a pesar de que seamos jóvenes, no perder la libertad y seguir invirtiendo en bienes raíces para conseguirla en un futuro. Alejo, me siento muy contento de esta información. ¿Qué frase dejarías de cierre de reflexión final? Yo diría, empieza a hacer las cosas diferentes y eso es lo que te va a desmarcar del resto, en lo que te guste, en lo que quieras, pero hazlo diferente y ahí ya está tu plus. Alejito, gracias por esta historia, gracias por esa información y gracias a ti por vernos hasta el final. Si te gustó este contenido, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te siga recomendando más contenido de este y por supuesto que tú logres invertir en esa propiedad. Y si nos estás escuchando a través de alguna plataforma de audio, califícanos con 5 estrellitas para que por supuesto este podcast siga impactando e inspirando la vida de millones de personas. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde en un nuevo caso de casas. Chao, chao. Chaito. Porque invertir en propiedades sí es posible.